uno va luchando con el qué dirán. Y entonces todas esas ideas se nos vienen a la mente hasta que uno se pone a analizar, pues no, ¿qué es lo que yo quiero realmente? ¿Quiero dejarme guiar por lo que están diciendo o no? Bienvenida a Mientras Andamos. Aquí hablamos del camino real, con sus retos y aprendizajes, junto a personas que como tú y yo están aprendiendo a habitarse con libertad. Kate, quiero arrancar con algo que siempre me mueve y es que tú tienes una perseverancia impresionante. Quiero iniciar diciendo eso antes de presentarte. Y es que, bueno, tengo la primera invitada en este podcast, con Kate Flores abrimos hoy, así que me siento muy feliz porque la conocí cuando inicié mi proceso en las redes sociales y creo que estábamos iniciando por el mismo tiempo, pero yo me fui de las redes como unos buenos meses, solamente subía algunas cositas. em, Porque tuve un proceso muy grande que ya te contaré un poco sobre lo que pasó allí, pero Katy, que es coach profesional, que acompaña varios procesos, siempre siguió subiendo videos, yo siempre seguía viendo que ella seguía ahí con una constancia, con esa perseverancia y, y cada vez puliendo más su contenido, cada vez puliendo más como todo el mensaje. Y me encantaba siempre estar como pendiente de tu página, aunque no interactuara mucho, justo porque estaba como más bien desconectada de muchas cosas. Admiré bastante, o admiro bastante, porque aún lo sigues haciendo, que no te has parado. O sea, desde que dijiste voy a subir acá videos y abro la red social, has estado ahí súper constante. Entonces me parece algo muy bonito para empezar, porque justo a mí esa constancia es lo que me dio más duro. Así que bienvenida, Kate. Muchas gracias por aceptar abrir este podcast. Me encanta poder abrir contigo y bueno, cuéntame tú cómo has estado en todo este tiempo que no habíamos vuelto a hablar. Sí. Bueno, gracias, Karen, por la invitación, por la consideración. Y pues sí, como tú dices, nos conocimos, creo, en el momento preciso. Yo siempre soy de la idea, o mejor dicho, tengo la seguridad, la fe de que cuando uno conoce a alguien es por algo. Mm. Siempre sea para sumar o para mejorar. Entonces, desde que te conocí hubo una conexión muy bonita y sí, pues ahí estábamos empezando. Tú incluso ya habías empezado antes que yo y la perseverancia, créeme que al principio me costó bastante porque uno va luchando con el qué dirán, pero van a decir mis conocidos, hoy mira, ella no era la que estaba acá y ahora está haciendo eso, o sea, y entonces todas esas ideas se nos vienen a la mente hasta que uno se pone a analizar, pues no, ¿qué es lo que yo quiero realmente? ¿Quiero dejarme guiar por lo que están diciendo o no? Y decidí cambiar, enfocarme en lo que me gusta, que es poder ayudar y acompañar a otras personas, emprendedores, profesionales. Y la perseverancia, de verdad que a veces uno, incluso cuando tú me puedes dar fe de ello, que cuando estamos ahorita, a veces hay momentos en que no queremos hacer algo, no queremos grabar o simplemente no nos nace esa ganas. Así que comencé a trabajar en el qué podía hacer en esas situaciones. Y como tuve, pues no, si dices, vas constante ahí, pero por ejemplo, un día o 2 días me dedico a grabar así
de 8 a 20 videos y entonces ahí los tengo y no siempre estoy ahí grabando, pero ya los tengo, digamos, en el laboratorio de Reels. Digo, ahí lo tengo, entonces digo, tengo que editarlos. Y ahorita, pues como tú dices, como hemos estado empezando, yo soy como dicen acá en Sudamérica, yo soy la Zoila, o sea, soy la que hace todo. Soy la todo. Entonces, sí, soy todo. Soy la que grabo, soy la que edito, soy la que hago el guión y todo. Y he ido perfeccionando algunas habilidades para poder hacerlo. Porque todo es un proceso, pues, ¿no? Y hay que aprender a amarlo, a disfrutarlo y a aprender a abrazar cada caída, cada aprendizaje. Y, y esa es una lucha constante, pero siempre hay que recordar cuál fue el motivo que nos impulsó a eso. Y cuando tú tienes la meta bien clara, tú sigues para adelante. Eso me Y como tú, encanta, porque, claro, perdón, sigue. no, claro, y así como yo te digo, por ejemplo, que, ay, te he visto perdida un buen tiempo, pero de ahí como que te dio esa metamorfosis, ese cambio, y recuperaste y como diciendo, recordaste cuál era tu pasión y reforzaste eso, y ahora pues como te digo, yo te veo más activa. Y por eso digo, ¿cómo decía? No, no estoy activa. Sí, sí estás activa, yo te veo activa en las redes. Sí, mira que, bueno, para quienes nos están escuchando, cuando nosotros nos conocimos, pues como lo mencionamos, iniciamos con nuestro emprendimiento en las redes sociales, ¿cierto? Nuevas las dos en Instagram. Yo llevo así como un mesecito más. Nos conocimos con una mentora en Atajo al Éxito, donde las dos llegamos ahí queriendo aprender cómo hacer para vivir de nuestro propósito de vida, ¿sí? Cómo hacer para poder desempeñarnos con las mejores herramientas de la mejor manera, así que buscamos pues mentores en ese camino y ahí nos conocimos. Yo ya había empezado algunos mesecitos, pero lo que me pasó a mí justo es lo que me llevó a abrir este podcast, porque yo empecé a subir varios videos. Inicialmente no tenía claridad sobre a quién le estaba hablando. Entonces yo dije solamente voy a abrir y quiero acompañar a personas a encontrar plenitud. Para mí ese ha sido siempre como mi mayor mensaje, acompañar a encontrar plenitud, porque después de que yo encontré y conocí la plenitud en mi vida, yo dije, no, 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 esta cosa es tan bonita, tan maravillosa, es una emoción tan bella que sin importar la situación que estemos viviendo, si tienes plenitud contigo misma en tu vida, puedes salir de cualquier situación, así que dije quiero acompañar a las personas en ese proceso. Pero resulta que mientras iba grabando los videos y todo, iban surgiendo varias cosas, como tú lo mencionas. Soy entonces, soy la que edita el video, soy la que hace el copy, soy la que graba. Bueno, a mí mi esposo me ha colaborado siempre con la parte del sonido, de la grabación. Pero entonces tuve un momento donde me senté primero que dije, no tengo claridad, tengo tantas ideas que no sé cómo desarrollarlas. Lo otro, no quiero hablarle solo a un grupo porque me siento que los demás, ¿qué? No quiero minimizar el mensaje, pero en especial es que llegué en un momento de rebeldía y dije, estos videos no soy yo. Cuando empecé a estudiar, porque también hice como varios estudios sobre marketing, sobre redes, sobre Instagram, y entonces nos hablaban como todo lo que es el algoritmo y que tenemos que poner una frase llamativa cuando iniciamos o que luego que hay una pregunta, que luego que los 3 tips y eso estaba cambiando constantemente y yo me iba adaptando a esos cambios y yo decía, no, 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 mi mensaje se está perdiendo totalmente en el interés porque los videos lleguen, porque los videos se hagan virales, porque el algoritmo pase mi video a todas partes y me di cuenta que esa persona que yo estaba viendo ahí en los videos no era yo, que quien estaba escuchando no era yo. Ya ni siquiera yo quería escuchar los videos que yo hacía. Así que dejé de grabar, por eso fue que, como me dijiste al inicio, estuve perdida un tiempo.
Yo, después de que volví de esos meses, yo dije: estuve varios meses sin hacer nada", y luego dije: "No", fue como, un año sabatino, por decirlo así. Fueron meses donde aprendí muchísimo sobre mí, sobre, mis dolores, las heridas que todavía estaban de pronto ahí hablándome, sobre qué es lo que realmente quiero hacer. Y entre eso dije, pues yo quiero ser auténtica, quiero poder hablar tranquilamente. Si me demoro 15 minutos o si me demoro 30 horas, pues bendito Dios lo que me demoré, pero sin tener que pararme a la cámara y decir, solo es 1 o 2 minutos, porque si haces más de 3, el algoritmo no muestra tus videos, los corta. Entonces yo dije, esta no soy yo. Y de ahí nace justo la idea del podcast. Entonces, después de todos esos momentos difíciles que viví en este tiempo mientras no subía contenido constante, porque, claro, fui al lanzamiento de mi libro, de allí quedé con un buen material, entonces iba subiendo cositas así, pero de ahí yo dije, todo esto es un proceso muy grande que no se nos muestra al frente de las cámaras. Este detrás de cámaras es muy grande y acá es donde yo te quiero preguntar algo porque lo mencionaste ahorita y es que me dices, detrás de cámaras están las voces externas y las voces internas, ¿sí? ¿Qué voces has tenido tú? ¿Cómo ha sido ese camino? Como dice acá el podcast, mientras andamos, ¿cómo has sido tú con ese andar con las voces externas e internas? Cuando empecé, la verdad que a nosotros no nos enseñan cómo va a ser ese camino. No nos dicen que va a ser duro, que te vas a caer, que te va a doler, ¿no? Simplemente como que nos preparan para algo, para seguir una línea, pero cuando te quiebras o te caes, te sientes perdido y ahí vienen esas voces internas que a veces los que tenemos oportunidad de acceder a una educación superior, ¿no? Decimos, no, dudamos de nosotros, no, pero ¿y si no me va bien? No, ¿y si no le gusta o si no lo hago bien? Incluso yo en este proceso, yo le consulté a un par de amigos, porque también pasé por este proceso de autoconocimiento, de autovaloración. En, por ejemplo, uno de mis videos iniciales fue que a mí no me gustaba mi cabello, ¿ya? El sambo, yo me lo lacié por mucho tiempo hasta que tuvo sus consecuencias y dije no. Entonces empiezo a reestructurar todo. Y en ese transcurso de autoconocimiento, como te decía, yo comencé, digamos, a consultar a otros, a unos amigos para empezar a romper esas barreras de pensamiento y les decía, ¿tú qué percepción tienes de mí? Y un amigo y algunos otros amigos me decían, no es que yo te veo que tú eres una mujer fuerte, a pesar de lo que te ha pasado, tú sigues. No, a ti se te da la facilidad de explicar o se te entiende. Y yo decía, pero ¿en serio piensas eso de mí? O sea, internamente no lo decía, porque igual ahí tenía como ese miedo de que, de verdad, no, pero si lo digo, ¿qué van a pensar? Y son barreras internas de pensamiento que nosotros tenemos muy fuertes, que a veces no avanzamos por esas barreras. Y el trabajarlas, el ir dándote cuenta de que tú eres valioso, de que cada esfuerzo que tú has hecho, cada logro, cada éxito, es por ti, es por tus habilidades y no por suerte, como algunos dicen, no, tienes suerte por eso. No, es que la verdad uno tiene que ponerse pues, ¿no? En ese de que sí soy capaz y puedo hacerlo. Y si no sabes algo, no decir no sé. Yo siempre he sido de esa idea de decir no sé, sino deja que lo averiguo, Ujú. deja que lo averiguo y lo hago. ¿Ya? Entonces, esa mentalidad de aprendiz siempre la he tenido. Si no sé algo, lo hago. Igual,
cuando no se tiene acceso a educación superior o no tienes un trabajo y te dedicas a otras cosas, también viene ese pensamiento de que no, es que, ¿qué me van a escuchar? ¿Qué me van a creer si yo no estudié, si yo no hice esto, si yo no hice el otro? Entonces son barreras muy fuertes que las he pasado, que las he ido trabajando hasta que un día dije, no, con miedo y todo lo voy a hacer, porque a mí me daba vergüenza ahora hablar frente a una cámara. Ya yo decía, no, 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 ¿qué van a pensar? Pero empecé con mi hija a grabarnos TikTok. Dije, no, aquí voy a empezar a perder la vergüenza. Hasta que un día dije, me lanzo y empecé a lanzar, a estructurar así videos caseros desde la esquina de mi cuarto, a grabar y a expresar. Ujú. Voy a sacarle potencial y si hay algo que me falta, pues lo aprenderé. Y así sí, aprendiendo cada vez. Y mira que es súper bonito porque desde hace un año que nos conocimos, recuerdo, claro que recuerdo una Kate mucho más tímida frente a la cámara, frente al micrófono. Y hoy puedo ver esa naturalidad, esa espontaneidad con la que hablas. Y esa es la muestra más grande de que la práctica hace el maestro. Porque, claro, los miedos, como tú dices, la vergüenza, esas creencias limitantes que tenemos, todo se acumula y decimos, no, yo no soy tan bueno de pronto en esto, yo no lo voy a lograr. Pero cuando empezamos a practicar, igual también le estamos enseñando a nuestro cerebro el que lo podemos hacer. Yo le digo mucho a las mujeres que yo acompaño, bueno, ya tienes inteligencia emocional, ya sabes qué estás viviendo, ya sabes cuál es tu diálogo interno. Vamos con la gestión emocional. Hay que gestionar esas emociones, no solo quedarnos con la información, con el conocimiento. Entonces, en esa gestión emocional está el actuar. Listo, me voy y lo hago. Ya lo sé, ya lo comprendo, ya sé de dónde viene, cómo gestiono todo esto. Y ese gestionar se hace es actuando, enseñándole a tu cerebro que hay una salida diferente. Porque claro, venimos haciendo lo mismo por años. Yo venía por años diciéndome, no soy suficiente, no soy capaz. Esto es algo que también me motivó mucho y es que este diálogo interno, mi Kate, lo tenemos, no voy a decir que todos, pero con todas las personas que yo he hablado, es lo mismo. Con los podcasts que escucho de grandes empresarios, de personas ya muy famosas, muy exitosas a nivel profesional, muchas cosas, lo mismo, con ese diálogo interno, ahí que le dice, no puedes, no eres capaz, pero ellos dicen, no, yo lo transformo. Entonces, justo por eso también la idea de este podcast es mostrarle a aquellas mujeres o aquellas personas que quieren lanzarse a hacer algo en estos momentos y tienen mucho temor y dicen, es que ¿cómo lo voy a hacer si tengo este diálogo interno así, si me hablo de esta manera? Si ni siquiera me siento suficiente, ¿cómo voy a poder guiar a otra persona? Entonces, tú dices algo, mencionaste la palabra suerte, y tienes toda la razón, no es suerte. Esto es preparación, esto es aprendizaje, esto es un caminar diario, pero para mí yo hace poco aprendí 4 palabras muy importantes que me di cuenta que me identifican en este proceso y es Dios, foco, actitud y gratitud. Creo que si cumplimos con esas 4 cosas, podemos lograr lo que sea. Cuando estuve estos meses ahí en cama pensando mucho, me di cuenta, tengo a Dios siempre conmigo, tengo una buena actitud, soy, muy agradecida, pero no tenía foco. Y ahí es donde estaba. Esa vaina no surgía. Cuando dije: "No, yo mi foco es ser auténtica, mostrar este mensaje tal y como es, y ya sé a dónde me quiero dirigir", ahí fue cuando me paré y dije: "Listo, vamos con todo". ¿Cuál es tu foco, Kate? Mi foco. Mira que cuando yo empecé, yo creía que tenía un foco. Suele cambiar muchas veces, es verdad. Sí, o sea, uno empieza y dice: "Yo tengo mi foco, yo sé lo que quiero", pero Yo la tengo cuando tú vas clara. sí, y de ahí cuando vas, como que se te va apagando el foco.
¿ya? Y incluso yo tuve una sesión con una mentora Ujú, y ella también justo me preguntaba, ¿y cuál es tu foco, no? Y entonces ahí como que aterricé y me puse a pensar cuál era. Y entonces mi foco son todos, igual así como tú, yo quería englobar a todos, ¿no? Porque yo digo, todos tenemos oportunidad. Y me decía, sí, pero ¿a quién va tu foco, tu dolor? Y yo decía, bueno, a todos aquellos que dudan de sí mismos. ujú, Entonces, mi foco es ayudarlos, es acompañarlos a pasar este camino que no es fácil, pero no imposible. ujú. Y como tú has nombrado esos que son unos pilares, ¿ya? En Dios, la gratitud, yo siempre les digo, no importa la religión que tú tengas, Sí. ya, pero la mayoría, creo yo, sin equivocarme, creemos en Dios. Entonces, Dios, aunque a veces no entendemos las cosas que hace, Él sabe por qué las hace. Entonces, mantener esa fe. Yo siempre mantengo mi fe a pesar de que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero yo digo, no, yo tengo fe en su palabra y sigo. Uno de esos es Dios, gratitud, porque hay que agradecer cada cosa que nos pasa, ¿no? Y mi foco es eso, son los profesionales, son los emprendedores que se sienten insuficientes, que dudan de sus capacidades, de sí mismos. Y, y mi pasión, mi objetivo es ayudarlos a salir de ese paso, de ese hueco profundo que pueden llegar a sentir, Ujú. para ayudarlos en el camino, porque a veces necesitamos que nos escuchen y nos den la mano, ¿no? Y tú podrás decir que, por ejemplo, cuando hemos pasado por este proceso, llegamos a sentirnos solas. Ujú. Y entonces ese es mi objetivo, acompañarlos en ese proceso, que no están solos ni solas, para que puedan superar y vean que pueden ser capaces de lograrlo, pueden quitar esas barreras. Y eso es lo que me apasiona, lo que me mueve, lo que me motiva y lo que me hace levantarme cada día a pesar que diga, no, no, eso es lo que me motiva a seguir adelante. Justo hoy en una mentoría, ese fue el tema que tocamos. Iniciamos, hoy era el inicio de esta mentoría. A ver, yo acompaño, en estos momentos acompaño a mujeres profesionales que sienten que lo tienen todo, casa, un buen trabajo, que tienen estabilidad, pero que hay una desconexión con su esencia, con su ser, con su alma. Así que hay algo que todavía no permite que ellas se sientan satisfechas, que se sientan contentas y disfruten de las cosas. Entonces, en medio de acompañarlas con una de ellas en el acompañamiento, me pidió que la apoyara en este proceso de crear empresa. Y yo le dije, bueno, déjame, yo organizo cómo te puedo apoyar en este proceso. Así que hoy iniciamos con esta nueva mentoría empresarial consciente y allí lo primero que yo le decía a ella es, la motivación se pierde. No todos los días estamos motivados. Las ganas, el empuje, hay días que no estamos con esas ganas y con ese empuje. Y hoy nomás estaba hablando con mi hijo de una experiencia que tuve que me parece la mejor para hablar sobre lo que es tener ese foco tan claro, que no hay nada que nos haga parar. Una vez mi hijo estaba viajando con mi hermano de una ciudad a otra, 4 horas de distancia en una moto. Y en medio de ese viaje, a mí me llamaron, esto nunca lo había contado, sino que hoy lo toqué justo con mi niño, me parece perfecto para este momento. A mí me llamaron y me llamó mi hermana y me dijo, ¿sabe que se accidentaron en la moto? Yo le dije, ¿cómo así? ¿Pero cómo están? Y me dijo, no sabemos. Y yo, ¿pero por qué no me llamaron a mí? Ellos se accidentaron más cerca de donde yo estaba que donde estaba mi hermana. Y yo dije, algo le pasó a mi niño, porque si no me llamaron a mí es porque algo le pasó a mi niño. Él estaba, qué sé yo, de 11 años más o menos. Desde ahí empecé yo a llamar. Nadie me contestaba. Nadie. Mira, yo estaba sin dinero en ese momento. Yo tenía un
compromiso en esos momentos, entonces supuestamente estaba también sin tiempo. Ahí el foco que yo tenía era llegar a donde estaba mi niño sin importar nada más. Así que paré la primera moto que pasó, sin conocer, sin saber quién era. Le hice el pare, el muchacho paró y le dije, necesito que me lleve a tal lugar, no me importa cuánto me va a cobrar en el camino, miraré cómo saco el dinero, no lo tengo acá, pero lo consigo en el camino, pero necesito llegar ya allá. Y así fue. Llegué al lugar, gracias a Dios, los dos estaban bien. Sí fue un accidente grave para mi hermanito en especial porque la pierna se le fracturó en varias partes. Hoy está muy bien, pero este ejemplo para mí, hoy se lo decía a mi niño, justo por eso yo le decía, no es de pronto yo quiero hacer tal cosa o yo quiero dinero. Si yo hubiera dicho ese día, no tengo dinero y yo quiero hacer tal cosa como irme a un concierto de jazz o algo, quizás el dinero no hubiera salido por ningún lado. Pero cuando el foco era tan grande, cuando el temor es aún más grande que lo demás, todo se orquesta para que se dé la situación. Y eso es lo que nos levanta, eso es lo que me hizo mover a mí en ese momento. Así que tener muy claro qué se perderían las personas que estamos acompañando si nosotros no estamos acá, ¿sí? ¿Cómo quedarían, por ejemplo, como tú dices, cómo se quedarían ellos ahí en ese hueco, en ese vacío, si tú no te levantas a darles ese mensaje cada día? Eso es lo que te hace levantar, sí o sí. Sí o sí, definitivamente. Y pues como tú dices, sí, uno a veces se levanta sin ganas, hasta nosotras. Yo le digo a mi mamá, a veces no le decía, ay, no tengo ganas de nada, provoca estar tirada en el mueble o viendo televisión o haciendo cualquier cosa, Ujú. ¿no? Pero tú, cuando tienes ese foco, tú recuerdas el por qué empezaste, el por qué sigues cada día sin, sin perder esa fuerza, aunque no tengas una respuesta positiva, es lo que te mantiene motivado. Porque como tú dices, sí, la motivación la vamos a perder, pero el recordar por qué empezamos y el trabajar día a día para mantener la motivación, eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. ¿Cómo la enfrentamos? ¿Qué Así es. hacemos? No dejarnos ir. Kate, hay 4 pilares, como dices ahorita, que es con los que estoy trabajando, que es mente, cuerpo, espíritu y emoción. Cuéntame un poquito de ti. Vamos a hablar de esos 4 pilares acá. En el cuerpo, ¿cómo está tu conexión con el cuerpo en estos momentos y en todo el proceso que has hecho en tu vida? A lo largo de todo este proceso, que yo digo que es un proceso continuo, he aprendido a escuchar mi cuerpo, porque a veces no nos escuchamos nosotros mismos y no es el oír, sino el escuchar. Yo digo escuchar con todo el cuerpo, ¿no? Ujú. Y eso también lo he aprendido con mi hija, de aprender a escuchar. Y el aprenderme a escuchar a mí es saber, por ejemplo, ¿no? A veces yo me sentía cansada, agotada, no tenía ganas de nada. Entonces lo dejaba pasar al principio, lo dejaba pasar. Decía, ay, no, ¿por qué? Y entonces, hasta que me di cuenta que era por la vida sedentaria que tenía, porque yo antes trabajaba casi 12 horas y paraba todo el tiempo sentada. Entonces, eso me iba pasando factura. No había escuchado a mi cuerpo que necesitaba, digamos, movimiento, ejercicio. Comencé a ver que quizás lo que estaba comiendo no era lo adecuado. Y al escuchar eso, cómo me sentía, si sentía cansancio, agitación, y eso se refleja en el estado de ánimo, que no nos sentimos bien. Entonces comencé a cambiar. Yo de verdad no soy una persona de ir al gimnasio. Y aquí me conoces, sabe que al gimnasio voy un mes al año. O sea, yo Yo digo, un día al año.
Este año, digamos, en enero de aquí no voy a salir, enero del otro año. O sea, no soy de gimnasio, pero sí, por ejemplo, cuando yo ya siento que cansancio, siento que hasta me siento pesada, es porque digo, no, estoy descuidando una parte que es mi cuerpo, porque nos empieza a hablar la rodilla, el brazo, bueno, muy aparte de que es también consecuencia de la edad, ¿no? Pero uno va sintiendo esos cambios y entonces uno va viendo la forma y he aprendido a escucharlo, a ver, a sentir qué parte de mi cuerpo quizás algún dolor, algún sentimiento o algo que me refleje que no está bien. Ujú. Y he aprendido a escuchar. Bien. A mí, mi punto de inflexión de todo ese proceso del que te hablé, buscando cómo dar este mensaje, cómo vivir de mi propósito y todo lo que pasaba en las redes sociales, viene y se da justo con mi cuerpo, porque en estos momentos estamos construyendo un apartamento que mi esposo compró, entonces lo estamos como poniéndole el piso, organizando todo. Y en el baño había que sacar una arena. Y yo le dije a él, yo me voy a ir a sacar esa arena. Y él me dijo, no, 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 eso es muy pesado para ti. Y yo, claro que yo puedo, yo lo voy a hacer. Y él que no, me dijo más de 3 veces, no lo hagas, yo lo hago. Y entonces yo me fui pues como a otra habitación mientras él seguía instalando el internet y me puse a pensar y yo, pero ¿cómo no voy a poder hacerlo? Es normal que yo pueda, lo voy a hacer despaciecito, yo soy capaz. Y empiezan a venir muchos pensamientos ahí que todo es de manera muy inconsciente, pero cómo se refleja en el cuerpo. Y de ahí yo me fui para donde él y yo le dije, no, yo quiero sacar esa arena porque no estoy haciendo nada acá. Y entonces yo toda terca le dije, yo voy a sacar la arena. Y él ya no tuvo de otra de decirme, venga, pues yo le muestro cómo, pero despaciecito. Pues resulta que él me mostró cómo podía hacerlo. Yo empecé a sacar la arena con la pala y sentí un corrientazo en mi espalda. Cuando sentí el primer corrientazo me paré y yo dije, de pronto no estoy haciendo la posición adecuada. Continué y volví a sentir el segundo corrientazo y yo dije, de pronto le estoy haciendo muy rápido. Mira cuánta terquedad en escuchar mi cuerpo, en escuchar a mi pareja, tantas cosas que vienen involucradas ahí. Pues seguí y en la tercera quedé inmovilizada. Tuvieron que venir paramédicos, bajarme de un cuarto piso, llevarme en ambulancia, llevarme al hospital y hacerme muchos exámenes. Esto me pasó hace 1 mes y medio más o menos, 2 meses. Y verme ahí tirada en el piso sin poderme mover, donde literal tuvieron que cogerme entre 4 hombres para subirme a ese aparato para poderme bajar de allá, porque como es un edificio en construcción, no tiene seguridad, no tiene ascensor, bueno, muchas cosas. Mientras ellos me bajaban de ahí, yo decía, Dios mío, mi cuerpo me habló, me gritó. Y yo por el hecho de decir, no, es que yo puedo hacer esto que no me correspondía, porque realmente mi fuerza no da para esto, pero más allá era como, luego hablando yo con él, yo le dije, es que lo hice porque no me quería quedar ahí haciendo nada. Y él me responde que esto fue, por eso te digo que fue mi punto de inflexión con la respuesta de él, porque me dice, ¿cómo te hago entender que solo tu presencia es más que suficiente para mí? Porque me das calma, tranquilidad y es el soporte que necesito para yo hacerlo. Y yo me quedé como, pero ¿por qué él puede ver que mi presencia es suficiente y yo no lo puedo ver? ¿Por qué necesitamos exigirnos tanto a diario, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual? A nivel de todo nos estamos exigiendo muchísimo. Y ese fue mi punto de inflexión, por eso quise nombrar esa parte del cuerpo. Y hablando de las emociones, ¿tienes una emoción que te cueste gestionar más que las demás? Las emociones. Sí. Bueno, creo que la mayoría, ¿no? Me incluyo ahí, nos cuesta a veces controlar la ira, ¿no? Nos
cuesta porque también es parte de un proceso. Por ejemplo, antes me costaba mucho escuchar, digamos, puntos de vista diferentes a los míos. Desde el punto en que, por ejemplo, ya, así como en el caso que tú has dicho, ¿no? Es que yo sí lo puedo hacer. Tú no me vas a decir qué hacer. Yo lo puedo hacer y yo lo hago. Ya, y entonces eso era, y lo fui trabajando y comprendiendo, pues, que hay emociones que nosotros podemos controlar, uh, situaciones que nosotros podemos controlar y hay situaciones que no. Ujú. Y si no sabemos diferenciar estas, ahí se va a ver reflejado en nuestras emociones, porque se van a alterar, ¿no? Cuando no podemos controlar algo, ahí nos da el nervio, la cólera, la ira, y al no poderlas controlar nos va a sobrepasar. Entonces, la ira sí, a veces hasta, digo, reniego y hace ya muchos años dije, por ti no voy a tener una arruga, por ti no voy a tener una pata de gallo. No, 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 no. Y todo eso Esa es no me va una a buena motivación. y digo, no, 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 tú no vas a ser causante de mis arrugas, de mis patas de gallo. No, no. Entonces trato de ya de pensar en esa situación, aunque parezca en ese momento que no puedo, de pensar, tratar de respirar, ¿no? Tratar de respirar y encontrar ese punto en el que me permita ser consciente y escuchar la otra opinión, ¿no? Y sobre todo, pues saber de que hay cosas que uno puede controlar y cuando no las puedes controlar, ok, en la situación que no nos sale bien algo, Ujú, ¿no? No me salió como yo quería. Y puede ser que me dé cólera, me dé ira, molestia, pero digo, ok, vamos a respirar, vamos a hacer un feedback de qué hice, que quizás algo no lo hice como debía o algo que debo mejorar. Y entonces trato de mantener ese pensamiento, ujú. de controlar esa emoción, que las emociones no me ganen, de mantenerme lo más consciente posible. Aunque a veces somos humanos, no somos perfectos, caemos, pero ya al trabajarlas ya no reaccionamos igual. Quizás antes alguien me decía algo y yo reaccionaba mal y ahora pues ya reacciono mejor, Ujú. ¿no? Para mí fue la tristeza, esa emoción. Ahorita tú que dices de la ira, me haces reír con lo de las arrugas porque es realmente es, ¿cómo hago yo para anclarme al recuerdo de que no puedo engancharme con esta emoción? Y eso es algo muy interesante porque podemos hacerlo de manera imaginaria, podemos hacerlo con un objeto, podemos hacerlo con una situación, como tú lo hiciste, por ejemplo. A mí en cuanto a la tristeza es porque se me dificultaba mucho mostrar esa emoción, que yo estaba triste. Yo recuerdo, mi mejor amiga, somos amigas de 30 años, o sea, nos conocimos en el jardín y todavía seguimos con una amistad muy fuerte. Y ella siempre me decía, cuando yo estaba enferma, yo les estoy enferma, me siento mal, estoy triste. Ella me decía, ¿cómo puedo creerle? Porque usted está totalmente plana, no hay ni una sola expresión en su rostro. Y me di cuenta que se me dificultaba bastante gestionar la emoción de la tristeza, pero no al extremo, no en el lado de decir que lloraba por todo, sino al otro extremo medio. No lloraba y trataba de no demostrar nada para no hacerme vulnerable frente al otro. Em, Finalmente, ¿cómo lo gestioné? Como tú dices, eso es un caminar. Y empecé a ser más vulnerable con mi hijo, con él sí lo que le pasara y sí yo no era capaz de, de ocultar esa emoción. Y empecé a conectarme más con mi ser en cuanto a esto y ahorita después de conocer a mi pareja hice el trabajo mucho más profundo porque me permití ser totalmente ahí. Acá te quiero preguntar,
¿Tú le tienes nombre a tu ego o a tu síndrome del impostor? Ahora que mencionas que decías, no, usted no me va a sacar a mis arrugas. ¿Le has puesto algún nombre? Bueno, la verdad que no le he puesto nombre porque en una, en una conferencia fue que, y hasta lo he visto ese ejemplo en algunas películas, no recuerdo ahorita, tantas que veo, ya, pero decía, no le des el poder de controlar. No, así que yo decidí no nombrarlo, simplemente enfrentar, porque da miedo muchas cosas, Ujú, te da pavor, pánico y todo, pero dije, no le voy a dar eh, la oportunidad de ser mayor de lo que yo soy. ujú, Es decir, no le voy a dar el poder de que me pueda controlar. Y trabajo en eso desde hace mucho tiempo a nivel personal. Lo trabajo y lo sigo haciendo porque hay situaciones que uno no sabe. Tú vives el día a día, no sabes qué va a pasar mañana, pasado, pero trato de eso, de no dejar de que me controle. Y la verdad, así ponerle un nombre, no, porque como uno pues no va estudiando y tú dices, ah, tenía el síndrome del impostor, que antes no sabíamos, ujú. ¿no? Entonces simplemente era un miedo, ¿no? El miedo a, aunque ahorita podría decir, así como tú has dicho, de la vulnerabilidad, hace tiempo, pues, no sé si recuerdas cuando hablábamos de la vulnerabilidad de hablar, sí me costaba expresarme o de que vean cómo en ese momento estoy sintiendo o estoy reaccionando, ¿no? Pero no no he dejado que gane terreno, digamos. Y no le he puesto, no le he puesto. Pero mira, esto me gusta mucho porque acá la idea de este podcast es traer a muchas personas, pero ninguna como en un área específico, no. Vendrán amigos, conocidos, profesionales, bueno, de todo, con quien pueda tener esta charla, ¿cierto? Y lo menciono porque mira que a todos nos sirven cosas diferentes y eso es totalmente válido. Por ejemplo, tú me das tu punto de vista con ese nombre y yo tengo un punto de vista totalmente diferente y ahí en esa diversidad es donde está lo bonito porque a todos nos sirven caminos diferentes. Por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo cuando nombré mi ego. Y de hecho, con las personas que yo acompaño, siempre les hago ese ejercicio. Vamos a nombrar el ego si les parece. Entonces yo le puse Pedro, fue el primer nombre que se vino a mi mente. No me pregunten por qué, no conozco a ningún Pedro. Entonces, cada vez que vienen esos pensamientos a mi mente, por ejemplo, yo trabajo en las mañanas en una panadería. Y ahí estoy 4 horas sola empacando la pizza. Entonces, para mí esos son mis momentos de introspección más grandes. Y ahí empieza ese síndrome del impostor a hablar, empiezan esas creencias limitantes a salir. Entonces, como hay tanto silencio, estoy solo conmigo, cuando empiezan a venir muchas de esas cosas, yo le digo, no, Pedro, eso ya no soy más yo, no tienes más poder sobre mí, yo tengo el control en estos momentos, me mostraste muchas cosas que me ayudaron a aprender, pero en estos momentos no. Así que me ha servido a mí muchísimo para ponerlo en su lugar y decir, no, no estás dentro de mí, es algo que es ajeno porque fue implantado con creencias de otras personas. Así que al nombrarlo me sirve decir, no haces parte de mí, esas creencias, esos mensajes no son mi esencia. Entonces, bueno, sí, ese es el nombre del mío, pero sí ha sido un ejercicio que a mí me ayuda bastante. Y bueno, ya por último, en cuanto a los 4 cuerpos, tú hablabas ahorita de la parte espiritual y me parece muy bonito tocarlo. Y es porque yo debo aceptar acá que también en medio del cómo dar mi mensaje, tuve mucho temor de mencionar a Dios porque soy psicóloga y porque cuando tú tienes un título que tiene
digamos, un código ético que tienes que seguir, ¿cierto? Entonces está el respeto por todas las creencias y todo. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a hablar de Dios? Y si entonces si alguien que me sigue no habla de Dios, entonces ¿cómo voy a ser ahí? O sea, fueron muchas preguntas. Y luego dije, bueno, definitivamente uno, no estoy hablando de una religión como tal, sino de ese Dios que nos habita, que está con nosotros siempre, em, de la fe que tengo tan grande. Todo eso dije, pues el mensaje va, y de hecho mi libro, no lo había mencionado, por acá lo tengo, en primera página el agradecimiento lo tengo a Dios porque sin Él nada de esto sería posible. Gracias por sostenerme en cada caída, por usar mi historia como un puente de sanación para otras mujeres. Hoy entiendo que cada desafío, cada lágrima y cada victoria han sido parte de tu propósito perfecto. Y ya de antes de tener temor a hablar de Dios, fue el primero en mi libro, que es mi historia y ese abrazo escrito que tengo para muchas personas. ¿Cómo ha sido tu parte con ese abrazo a la espiritualidad? Bueno, sí, es verdad que hablar de religión en sí es un tema muy delicado, pero yo creo que cuando lo expresamos de una forma sana, es decir, sin ofender, sin atacar a las demás religiones, a las demás personas, es normal, es hablarlo, ¿no? Es hablarlo con naturalidad, pero sí hay ciertas personas que todavía son un poco más delicadas y por eso al menos cuando yo indico a algunas personas, yo digo, no importa aquí la religión tengas en tus creencias, en lo que tú creas, aférrate a eso. Ese es un pilar para ti, tu creencia, tu religión, aférrate. Yo no te voy a decir, creen en lo que yo creo, porque todos somos diferentes y de cierta forma actuamos en base a nuestra esencia. Entonces, en la base de Dios, para mí, Él es un pilar fundamental en mi vida, porque Él me ha demostrado que a pesar de todo, nunca me ha dejado, siempre está ahí, aunque no se pueda ver. Y a veces no, uno dice, ay, a veces soy ingrata, que no demuestro mucho, digamos, mi amor por Él, mi fe, mi creencia, mi adoración, pero en las cosas que yo hago siempre agradezco por lo bueno, por las experiencias. No me gusta llamar las cosas malas, sino Ujú. experiencias, por las experiencias que me pasan porque me enseñan. Entonces, me enseñan a que yo soy humana, que cometo errores y la verdad que yo así fielmente creo que sin él no somos nada, porque cada habilidad que tenemos, cada idea, cada, cada toque, la esencia de cada uno de nosotros en lo que sobresale es por él, porque él te lo implantó a ti. Y los que no creen en Dios, pues respeto su punto de vista. No entro a discutir en ese aspecto, simplemente respeto. Respeto cualquier punto de vista de sus creencias y pues lo que pido también es respeto hacia mi persona, ¿no? Porque esa es una base también para poder habitar en este mundo y crecer, ¿no? El respeto por las demás personas. No todos vamos a pensar igual, pero hay que respetar, sin ofender, sin agredir, ¿no? Y trato de mantenerme en eso. Y mira, yo te digo algo, por ejemplo, en mi caso, que yo digo, Dios jamás me abandona, no me deja ni nada. En el caso de mi hija, ya mi hija para mí es un milagro, porque cuando yo salí embarazada de mi hija, tuve un embarazo muy delicado. Tuve amenaza por casi 3, 5 meses. Mm. Ya yo sangraba.
Y yo de verdad que me aferré a Dios, le pedía, le lloraba, le imploraba por mi hija, que crezca, se desarrollara, creciera. Y yo decía, bueno, yo soy pecadora, ya yo soy pecadora, yo no soy perfecta, pero cada día trato de ser mejor. Y eso lo aplico digamos que es eh, ¿cómo te podría decir? Lo que define un poco mi vida de cada día ser un poco mejor. No para recibir aplausos, sino para agradarle a él Ujú. y para sentirme bien, que yo sé que estoy haciendo bien y que de una u otra forma trato de retribuirle. Y las cosas que hago en retribuirle, muchas veces bueno, en su mayoría no las posteo ni nada. Eso lo hago muy aparte de todo lo que hago, porque si tú haces algo, lo haces de corazón, lo haces porque te nace, porque incluso una promesa, que igual yo también tengo así promesas que le hago a él durante el año, y entonces trato de mantenerme firme en lo que digo y en lo que hago. Y ser agradecida, así como dijiste antes, ser agradecida por la vida, por la salud y por todo lo que nos brinda diario. Y Kate, me nos mantengo. diste acá una masterclass hoy. Más que un podcast, muchos aprendizajes contigo. Me encanta realmente. Vuelvo y resalto algo y es que la manera en la que hablas ahorita con tanta naturalidad, con tanta fortaleza, con tanta autenticidad y seguridad, lo resalto bastante y eso se nota con toda esa constancia que has tenido en tu trabajo. Así que eso también lo quiero dejar de mensaje para quienes nos escuchan hoy. Ese camino que recorremos, em, miren, cuando a mí me cuesta seguir el hilo de las cosas que digo y me voy de un lado para otro, lo sé, porque tengo como algo que me trae más a lo que quería decir. Cuando estaba pensando sobre qué hablar en general en el podcast, pensé en la palabra éxito. Dije, bueno, qué es el éxito, cierto? Y ahorita de pronto lo que más vemos como éxito con toda la parte de redes sociales que tenemos, con internet, con todo, es el éxito profesional. Creo que es lo que más se ve. Y es, esta persona logró esto con su empresa, esta persona logró tantas conferencias, vendió tantos libros, hizo todo esto. La mayoría de los podcasts, como te decía al inicio, cuentan sobre toda esa historia, cómo llegó a tener ese gran éxito en el momento. Pero cuando empecé a trabajar con las niñas que trabajo, para mí mujeres súper exitosas, muy exitosas, sin necesidad de fama, sin necesidad de millones, em, dije, bueno, es que la idea de éxito está como tan errada en estos momentos, es tan mediática. Y el éxito también es personal, el éxito también es emocional, el éxito también es este crecimiento que vemos acá. Y me encantaría, por ejemplo, que en unos meses, en un tiempo, bueno, venga, volvamos a hacer este podcast y cómo ha seguido ese crecimiento de Kate, qué ha pasado de ahora a allá mientras andamos, cuál es todo eso qué es todo eso que se vive a diario en la vida real, detrás de las cámaras, que son esos diálogos de los que mencionamos y todo. Así que muchas gracias, Kate, por este espacio, por hacerte vulnerable con nosotros. Antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes un poquito de tu red social, cómo te encuentran, qué es exactamente, aunque nos dijiste tu propósito de vida, a qué es exactamente lo que te dedicas para que te puedan seguir y puedan aprovechar todo ese talento que tienes. Bueno, en primer lugar, gracias. Como te dije al inicio, gracias. Y antes de dar los datos de cómo seguirme, quiero felicitarte por tu libro, como tú lo nombraste. Y así como tú dices, no, uno está pensando y se te va y se te viene otra cosa ya. Y
eso iba a ser hace rato. Ya, quiero felicitarte por tu libro y déjame decirte que ese fue una inspiración para mí, para animarme a hacer uno, como yo te había comentado en uno, cómo lo hiciste, y me lancé, yo soy más lanzada, ¿ya? Me lancé a hacer un pequeño libro, ya, porque yo dije, vamos, que también podemos hacer algo. Una forma de ayudar es transmitir lo que nosotros sabemos, no materializándolo, no solo que se queden las ideas o en un video. Y a mí me gustó mucho cuando expresaste tu vulnerabilidad de reconocer cómo te sientes, lo que estabas pasando y lo plasmaste en tu libro. Aún no he podido obtenerlo, voy a buscarlo en físico. Y pues sí, eso me animó a sacar el mío. Yo lo tengo disponible solo en Amazon, pero llega en físico, pero lo tengo colgado en Amazon. Escucha profunda, de eso, justo de la parte que hablábamos ahora, de escucharnos, ¿no? De escuchar y cómo eso se aplica a tu vida. Por ejemplo, tú, como lo has dicho en tus ejemplos, te ayudó con tu hijo, ¿no? A escucharlo. Con tu pareja también te ayudó a escucharlo y a escuchar. Entonces, esa es una habilidad muy bonita que deberíamos poner en práctica. Y también que eso se transmite al área profesional. Y sí, fuiste mi inspiración para eso. Gracias, qué bonito. Eso me parece muy bello porque la palabra que más me mueve a mí, como en mi propósito, la palabra mayor es inspirar. Por eso cuando dijiste me inspiraste, yo, qué bonito, muchas gracias, porque es justo por eso que dije, me vuelvo vulnerable, no es fácil, no es fácil porque es uno desnudarse en esas páginas y cuánta gente te va a leer y tantas cosas, pero de ahí dije, bueno, no, vamos a inspirar a muchas mujeres a muchas cosas. Y bueno, ya con eso yo no, ya valió la pena todo el recorrido. Así que muchas gracias, Kate. Y bueno, lo voy a adquirir, ya saben, escucharnos profundo, ¿cierto? Sí, escucha profunda. Escucha profunda en Amazon. Les dejaremos también acá el link para que lo adquieran y podamos aprender esa habilidad, como dices tú, habilidades blandas que son sumamente necesarias. Entonces, que nos permiten tener una mejor relación con el entorno y con nosotros mismos. Así que gracias. Sí. Y felicitaciones también por tu libro. Gracias. Sí. Y bueno, me pueden seguir. Estoy en mi red principal, que es Instagram y YouTube, como @KateFloresI. Y ahí trato de aportar con mi granito de arena de cómo yo me sentí, de cómo pasé por ese proceso, para acompañarlos y que vean que no están solos. Quizás a nosotras no nos tocó quien nos ayude, quien nos oriente, quien nos empuje, pero que pueden contar contigo, conmigo, con quien sientan ese match para continuar este camino, que no están solos. Y pues mi enfoque es ayudar y acompañar a empresarios y profesionales que dudan de sí mismos, que, que tienen temor a fracasar, y ayudarlos a superar esos temores, esos pensamientos, el síndrome del impostor. ¿Para qué? Para que puedan activar su potencial, puedan activar esa esencia, eso que callan por dentro, exteriorizarlo y crear esa mentalidad de éxito que te ayuda y te motiva a alcanzar lo que te propongas. Así es, muchas gracias. Así que ya saben, a seguir a Kate, van a encontrar material muy valioso, una mujer que todos los días tiene algo grandioso para enseñar. Así que muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Feliz de que este primer podcast haya sido contigo. Me siento muy honrada y muy agradecida. Es una apertura excelente. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá y muchas gracias a ti, Kate, y bueno, espero tenerte de nuevo por acá. Con todo gusto, y yo agradecida y feliz de formar parte de tu proyecto y de inaugurar tu podcast. Gracias. Para lo que necesites, aquí estamos. Gracias. Chao, chao.